Hola, bienvenidos a Encuentro Informativo. Mientras se trata la ley ómnibus en diputados, en una sesión bastante caliente en la que tuvieron que retirar a alguien que aparentemente es un empresario que miraba la sesión desde el recinto por una agresión a la diputada Miriam Bregman. Bueno, sigue el tratamiento que, como se podía prever, va a ser larguísimo. En principio la idea es hoy que se trate la ley en general y que se trate en el día de mañana la ley en particular. Ahí es donde van a empezar los problemas. ¿Por qué? Porque si bien ya se sacaron muchísimos artículos y entre ellos una de las cuestiones que más problemas generaba, que era la privatización de YPF y otras. Justamente YPF se sacó, en el caso de Banco Nación y otras empresas, la privatización se haría de manera parcial. Bueno, hay un cuadro de situación que es complicado. Lo que están viendo en pantalla en este momento es cómo estarían los votos, ¿sí? Esto después se tiene que confirmar. Como se suele decir, los votos hay que contarlos uno por uno, pero en principio habrían los suficientes votos a favor para aprobar en general. ¿Cuál es el problema? Que varios de los votos de la UCR, algunos de los del PRO, y lo mismo sucedería con el bloque de Schiaretti, bueno, no estarían para cuando se trate el proyecto en particular, o sea, cada parte de la ley en particular. Uno es el caso de las privatizaciones, otro tiene que ver con la reforma jubilatoria o el fin de la movilidad jubilatoria y varios temas más en los cuales esta mayoría no se configuraría. Entonces hay serias chances de que cuando arranque el tratamiento en particular, varios temas sean rechazados. Por eso es que Milei en algún momento amagó con que, bueno, si no la aprueban toda, retiramos la ley del tratamiento, lo cual sería un fracaso. De hecho, hace muy poco Durán Barba estaba haciendo un análisis sobre, digamos, lo que va de gobierno de Milei, y lo que plantea es esto, que estas reacciones tan altisonantes, bueno, van a terminar, de seguir así, van a terminar atentando contra su propia gobernabilidad. Ahora, en el interín, bueno, tenemos el DNU que se viene cayendo a pedazos. Vamos a ir analizando más tarde algunas de las cuestiones. Se sabe que la reforma laboral está bastante complicada, ya tiene una sentencia de inconstitucionalidad en primera instancia, también en Cámara, queda solamente la instancia de la Corte, lo que tiene que ver también con los clubes, ¿sí? Con lo que sería las sociedades anónimas deportivas, también tiene ya una sentencia de primera instancia desfavorable, declarando la inconstitucionalidad, con lo cual se viene como cayendo a pedazos el DNU, sin perjuicio de que en principio mañana lo tratarían en el Senado y hay serias chances de que lo rechacen. Si bien el DNU, para que se logre el rechazo, tienen que ser rechazados en ambas cámaras, y en diputados por ahí no pasaría lo mismo que en el Senado. Pero parece que este castillo de naipes, bueno, se está desmoronando. Veremos la uña de guitarrero tanto de Martín Menem, ¿sí?, a cargo de diputados, y si ahí tenemos la imagen de Nicolás del Caño, que están en vivo en este momento hablando y sesionando, si lo podemos escuchar un minuto. Bien. Bueno, listo. Entonces, en ese caso, los invito a que pasemos al primer informe y así comienza Encuentro Informativo. A mí me pidió expresamente el presidente, basta de interferencia en el Poder Judicial, basta de interferencia en materia de fiscales, ellos que hagan su trabajo tranquilos.
Es decir, doctor, permítame, si usted no le va a decir a ningún juez, el gobierno quiere esto. Nada. Yo dejé de ir a tribunales, no voy a Comodoro Pi, no hablo con nadie. Eso es tarea de la independencia propia que quiere darle el presidente Milei a este gobierno. La persona que cobra sin trabajar es un delito. El que falsifica documentos para cobrar es un delito. El funcionario público que para darle un sueldo le hizo nombrar a 2 personas amigas para que se lleve 3 sueldos, o que le pide facturas a él, dame facturas, tráeme de otros. Nosotros no perseguimos, no es nuestra tarea perseguir, eso es tarea de los fiscales. Sí, vamos a atacar, y al máximo, cuando tengamos información verosímil y pruebas, la corrupción, el narcotráfico, es decir, la trata. Y la denuncia. Y la vamos a hacer la denuncia a full, con elementos, con contundencia, ante las autoridades pertinentes, que es el fiscal o el juez. Eso, que se queden tranquilos todos, no hay nadie que vaya a denunciar más que yo. Yo lo que quiero es una súper gran oficina dentro del Ministerio Público Fiscal, que lo decida el señor procurador, gran oficina con todos los medios, computadoras, con policía especial, con sobre todo a contadores, porque son todos muchos delitos económicos, y que se dedique a full a la corrupción. Y estamos ahora con Álvaro de la Madrid, él es exdiputado nacional de la UCR. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? ¿Vos le creés a Cunio Libarona? Mira, yo quisiera creerle, pero veo acciones y medidas que van en la dirección contraria de lo que es el principal problema para mí de la Argentina, que es la corrupción. Nosotros estamos mal por la inflación de corrupción que asoló al país en estos años. Por eso, a poco de asumir el presidente, le llevé notas al ministro de Justicia, a Barra, a la Procuración, al propio presidente, a través de la Secretaría General, a Karina Milei, para recuperar lo robado, para denunciar, para que la corrupción no quede impune. Le llevé todos los elementos para que paremos el ardid de Zanini y la tasa Kicillof, que es un engaño a los argentinos para que 16.000... ¿Qué sería eso, para explicárselo un poco a la gente? Hay un juicio pendiente en YPF, que viene de la época de la incorporación de Eskenazi a la compañía. Uno ha vivido en Santa Cruz, lo ha denunciado desde viejo tiempo. Eskenazi entra comprando una parte de YPF con los fondos de Santa Cruz y como testaferro de Kirchner. Viene la privatización, la estatización, se le paga a Repsol 4.960 millones de dólares, no hay problema con eso. Repsol cobra su 51%, porque todo el mundo dice, bueno, esto que está pasando ahora en Nueva York tiene que ver con Repsol, con la privatización. No, Repsol cobró, no hay ningún problema, ya está fuera todo. Quedó ese porcentaje de Eskenazi. Cuando viene la estatización, ese 25 se transformó en el 14,9, porque Eskenazi hizo incumplimientos, no terminó de pagarlo. Eso es lo que quedó, eso es lo que fue a juicio, y hoy hay una sentencia que deben cobrar a través de un fondo buitre, no de los peores, pero fondo buitre al fin, que es Woodford, que representa a la familia Eskenazi Kirchner para pagarle 16.000 millones de dólares. Si yo te digo a vos, más allá de las consideraciones que vos puedas hacer, si estuvo bien la estatización o no, si se le pagó mucho o poco a Repsol, si yo te digo 51%, 4.960 millones de dólares, 14,9, 16.000. Hay algo que no funciona bien. Eso es una gran estafa. Le hemos llevado todos los elementos al gobierno cuando había anunciado la tasa Kicillof, que uno cree que por toda la fuerza que hicimos, que fuimos a los medios, que llevábamos notas, que explicamos, medio como que lo han retirado a eso, que es sociabilizar un gran subsidio colectivo de los argentinos para llevar a manos de la familia Kirchner y Eskenazi, que son en definitiva los dueños de ese porcentaje, 16.000 millones de dólares. Entonces todo anda mal en la Argentina, y déjame decirte lo último,
fruto de todo eso, de no ser escuchado y de otras acciones claramente de encubrir la impunidad, realicé una denuncia penal que está en el Juzgado Federal número 2 de Ramos, el fiscal es Stornelli, para que investigue lo siguiente. Clarito, durante los 4 años del 19 hasta el 23 hubo un plan de encubrimiento en la Argentina, ideado por Zanini, para que las causas no avancen, para ocultar pruebas, para dificultar que las causas lleguen a juicio, para que los juicios... no le funcionó. Bueno, pero está bien, pero el plan de impunidad existió, con Creus, que dejó de querellar en la Oficina Anticorrupción, con Nissen en la Inspección General de Justicia, con Mena y Soria... en justicia, con las reformas judiciales, y todas las medidas tendían a eso. ¿Qué le digo yo al juez que hoy tiene esta denuncia? Ese encubrimiento que debía cesar, que iniciamos un nuevo gobierno, que teníamos que ir con claridad y transparencia a recuperar lo robado y que no haya impunidad, parece que está convalidado ese plan Zanini y que continúa. Y hay muchos elementos que yo aporto a esto. Mirá, la CIRA. El presidente Milei la desarticula, pero no denuncia nada. 30.000 millones de dólares de problema. El desfalco del Banco Nación. ¿Sí? ¿Dónde están todas las auditorías de los distintos estamentos y enclaves del Estado? Y fundamentalmente YPF. Hay una connivencia que nadie lo puede explicar. Por eso que yo he ido a la justicia con todos esos elementos y le he dicho al juez que investigue. No puede haber impunidad en la Argentina. La corrupción de ayer no la pueden pagar los argentinos de hoy, pero por sobre todo las próximas generaciones. Bien. Y, a ver, es complicado, una de las cuestiones que siempre, digamos, se plantean es, por un lado, si se quiere, digamos, el gobierno no es o no debería impulsar una causa, ¿no? Porque en definitiva eso es función del Poder Judicial y en realidad del Ministerio Público Fiscal. ¿Dónde está la delgada línea en la función de unos y otros para que justamente no sea una persecución política? No hay persecución política. Por eso que lo de Cunio Libarona es una barbaridad. Él quiere asimilar con esa palabra persecución política como si fuera por las ideas, por las creencias, por los planteamientos, por cuestiones de raza, religión. Acá es un tema de corrupción y la persecución penal es algo que debe hacerse, y yo te corrijo, hay organismos del Estado que están obligados a hacerlo. ¿Sí? La Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, la CIGEN, la Oficina Anticorrupción parcialmente, pero a su vez también querellando, denunciando, buscando elementos de prueba, porque acá lo que hay que explicarle a los argentinos, esto de persecución política, nosotros, este presidente no asume en situaciones de normalidad que todo este descalabro y desastre económico es fruto de una mala praxis, de una mala dirección económica. No, el país fue saqueado y hay causas de corrupción pendiente que la Oficina Anticorrupción y la UIF ya venían como creyentes. Mira, yo te lo explico así para que se vea el pacto y se lo explico a los argentinos. El ministro Cunio Libarona dice, nosotros no venimos a perseguir a nadie. Supongamos que él no quiere que los organismos del Estado querellen, busquen delitos, hagan denuncias, se presenten como parte querellante. Los ha desguazado, los ha degradado, los ha puesto bajo la órbita del Ministerio de Justicia. Una barbaridad, tienen que estar por afuera porque esos organismos incluso tienen que denunciar si es necesario al presidente de la Nación y al propio ministro de Justicia. Eso no pasa jamás. No, bueno, en teoría es así. Bueno, pero déjame que te explique esto. Mira, si es algo dogmático, supongamos que es dogmático ese planteo, un planteo teórico, no tienen que querellar. Bueno, es de acá para adelante. Explícame por qué tanta insistencia y tanta energía en desactivar querellas que ya las estaba llevando adelante la Oficina Anticorrupción y la UIF
que la venían haciendo y decir que esas también se tienen que dejar de lado, desactivar, correr y no seguir. ¿Por ¿Este qué? gobierno está haciendo eso? Claro, porque el gobierno no te dice que es para adelante esto, es para las causas en curso, para las que están iniciadas, por las que están a punto de ir a juicio oral y demás. Es como dice, retira todas las querellas, no las futuras, las que venían en tránsito también. Entonces, esta explicación La tabula rasa era para todos. Es la que demuestra que es una engaña pichanga, porque lo que se quiere es no investigar para atrás. La ley penal no es retroactiva. Sí. Vos no podés decir es para atrás. Entonces, por eso te digo, si fuera una cuestión dogmática o teórica, que yo no estoy de acuerdo, vos decís, bueno, inicia el gobierno y de acá para adelante arrancamos con esto. No querellamos más, los organismos están para controlar la declaración jurada de los funcionarios, no tienen que ir a las causas a meterse como parte querellante, a proponer pruebas, nada. Bueno, para adelante, pero para atrás es porque está el pacto. Y mirá, y te lo explico con esto que lo estamos viendo en la ley ómnibus. El kirchnerismo está en contra de la ley bases y va a votar en contra. Explíquenme por qué el gobierno sigue subsidiando en enclaves fundamentales del gobierno a dirigentes camporistas, kirchneristas, masistas, lo incorpora Scioli, no va por lo robado, no querella frente a un gobierno, frente a una oposición que no le acompaña nada, que ya se abraza al sindicalismo, apenitas, viste, para empujarlo ahora, como hicieron con Alfonsín, arrancá vos, después nos sumamos nosotros cuando la crisis vaya más grave, pero no hace nada con respecto. ¿Quién lo puede explicar? Porque vos decís, no me aprueba la ley base, tienen una postura rancia, todo, bueno, yo saco a todos, los camporistas, los masistas, los kirchneristas, no lo incorpora Scioli. ¿Quién puede explicar eso? Es una engaña pichanga. ¿Sí? Bueno, la explicación de la incorporación de Scioli pasa justamente porque se lo pide el ministro. No, la incorporación de Scioli pasa porque Scioli y Milei son uñas, son hermanos. Ya cuando Milei estaba en la Fundación Acordar, era jefe de los equipos económicos de la fórmula Scioli-Salini, a la cual votó. Y desde ahí viene la relación, y el vínculo. Scioli, Milei, Zanini. O sea, vos decís que volvemos a YPF con Zanini. Volvemos a YPF con Zanini. ¿Vos decís que Milei formaba parte de los equipos económicos de Scioli para 2015? Claro, a través de la Fundación Acordar. Ese de los secretos mejor guardados. ¿Y quién lo llevó? Guillermo Francos a ocupar ese rol. ¿Te das cuenta? Y justamente de ahí la relación entre Francos. Por esto que a mí me costó explicarlo en el balotaje, pero fui el único dirigente de la Argentina de que antes de que se dé el balotaje Massa-Milei, antes de que suceda, yo dije, si vamos a ese balotaje, volvemos al 2003, a elegir entre falsas opciones y a tener que votar en una fórmula para elegir un peronista. Había que decir eso. Escribí en Noticias Argentina una nota de opinión que es la siguiente. Hay dos mentiras rotundas en la Argentina, una vieja histórica y una que empieza recién ahora. La vieja histórica, la mentira del kirchnerismo progresista. La que empieza, la mentira de Milei liberal. Son peronistas. Por eso yo dije en aquel momento, no por esconderme, porque yo soy radical, pero yo no me escondo, no me escondí en ese momento en una neutralidad trucha como la de muchos correligionarios que escondían su intención de votar a Massa. Yo lo dije en una postura bien diferente. Yo no voto en la interna del peronismo, ni tampoco abrazo a Milei y le digo a la sociedad argentina que había dos cambios, pero la sociedad argentina ya eligió por uno y ahora tenemos que acompañar al que eligió. No había dos cambios en la Argentina. ¿Sí? No elegíamos en blanco y negro con Milei y Massa, elegíamos entre dos grises. Ahora, Álvaro, como vos mencionabas anteriormente que el gobierno actual estaría en este caso frenando todas las querellas de las causas de corrupción que ya venían en trámite. No me queda muy bien en claro porque al ser causas de corrupción son delitos de acción pública, con lo cual es muy difícil que un particular, un gobierno, cualquiera pueda dejar sin efecto esa querella o esa denuncia porque la causa avanza de oficio. Esa parte no me queda muy en claro. No, la causa sigue de oficio y está perfecto. Yo soy abogado, está perfecto lo que vos decís técnicamente. El que se retira es la Oficina Anticorrupción
y la UIF en su caso. Mirá, claro, lo que sucede ahí es que le resta peso. Claro, porque a digamos, la denuncia. causa va a seguir, todo bárbaro. Por ahí la inició un abogado. Yo esta denuncia que te estoy diciendo que hice contra Cunio Libarona, la hice yo. La causa va a seguir. Yo no necesito ni a la UIF ni a nadie para que la causa siga. Pero en las causas de corrupción, esos organismos justamente están para aportar todo un soporte extra que el Estado lo pone a disposición de los ciudadanos para que las causas lleguen a buen puerto. Y es una obligación de esos funcionarios ir y decir, bueno, mira, la rosadita, el cuaderno de las coimas, la ruta del dinero, son todas causas que tanto la UIF como la Oficina Anticorrupción han tenido un rol fundamental. Han aportado hechos nuevos, pruebas nuevas, medidas de prueba, pedidos de embargo, y han llevado adelante la causa y le han dado un impulso fenomenal, decisivo, que por ahí, sin ese aporte, quedaban truncas o iban a mal puerto. Claro, perfecto. Sergio. No, acabo de escuchar o entendí mal yo, Milei sería peronista bajo su lectura. Sí, así lo dije, pero no ahora con el diario del lunes, porque yo no especulo en política. Así lo dije, está en mis tweets y lo escribí en notas de opinión antes incluso del balotaje, ¿sí? Acá el problema de la Argentina es que nos comemos la galletita de lo que se dice y lo damos por válido. A mí no me importa lo que diga alguien, yo miro lo que hace y si lo que dice es compatible con los hechos. Por eso yo te estoy diciendo todas cosas irrefutables, porque acá no hay una subjetividad mía. Milei votó a Scioli Zanini, trabajó para esa fórmula, hubiese sido funcionario de esa fórmula, estuvo a 5 minutos de ser funcionario de Alberto Fernández, hubiese querido, hizo declaraciones públicas en toda su historia, bien de Kicillof, bien de Cristina, bien de Alberto liberándolo y hasta bien de Massa, hace 5 minutos. No, hay que ser David Copperfield para estar ahí, como diciendo pobre Massa, está sacrificado de ministro de Economía. Es decir, son todas cosas contundentes. Y además, como si fuera poco, porque los argentinos entramos en ceguera y nos creemos nuestras propias mentiras. Milei fue financiado en su gran mayoría por empresarios filoquineristas. Y te voy a decir una cosa, porque yo hago política de toda la vida, me cuesta, he perdido plata, no me apoya nadie, no tengo padrino, pero tengo mucha experiencia política, muchísima. Desde mi primera denuncia a kirchnerismo, cuando vivía en Santa Cruz, cuando le explicaba a la sociedad argentina lo que se venía, me decían que estaba loco. Mirá, Milei ha tenido un apoyo económico sideral, ha podido combatir con el kirchnerismo, porque fue una interna entre ellos. Cuando fue candidato a diputado, solo para recibir los guarismos electorales de esa elección, alquiló el Luna Park. Un diputado que supuestamente recién empieza y que le dice a los argentinos que está a pulmón, solo. ¿Pues sé lo que sale eso? ¿No sé lo que sale eso? Y ese es un gastito chiquitito de 2 o 3 horas para recibir los resultados de una elección cuando empezaba en política. Sí, imagínate lo que vino después. Bien. Álvaro, te agradezco muchísimo por venir. Bueno, estaremos atentos a ver qué es lo que pasa con... Muchas gracias por la invitación. Nosotros ahora nos vamos a un corte. Enseguida volvemos. Un cafecito y estamos de vuelta. Se dio 141 artículos que quitó de la ley y la información que tenemos de hoy, de último momento, el ministro de Economía, Luis Caputo, retirando todo el paquete fiscal. El paquete fiscal implicaba un aumento importante en la carga tributaria para la sociedad. Recordemos, impuesto a las ganancias, impuesto a todos los bienes que hay que importar y más impuestos a las exportaciones. Se generalizaba y además a los productos de la soja, a los derivados, se le cobraba impuestos. Al no hacerse eso, y el objetivo que tienen en mente esos es tener un déficit fiscal cero en este año, o sea, ir al equilibrio fiscal, el esfuerzo lo tienen que hacer todo por el lado del gasto. ¿Cuántos productos van a pagar o no retenciones? ¿O qué porcentaje van a pagar, por ejemplo, las economías regionales? Antes pagaban 0, después pasaron a pagar 8, ahora querían llevarlo al 15. Eso es la letra chica. La letra chica son puestos de trabajo, son millones de dólares, son mercados,
son economías regionales que pueden ir para arriba o que se pueden fundir. Muy grave, primero como se inició el tratamiento, que ustedes lo relataron muy bien, con respecto al presidente de la Comisión de Presupuesto, que no nos dejó hablar. Después vinieron más de 200 asociaciones civiles y de distintos sectores, 5 minutos. Teníamos que haber tratado en 20 comisiones, lo expresamos públicamente. Luego, bueno, entre gallo y medianoche, vos viste que a escondidas se firmó el dictamen de mayoría, un bochorno. Nadie supo quién firmó. Bueno, y hoy nos llaman a una sesión el día miércoles a las 10 horas, esta ley que yo le llamo de quita de derechos a los trabajadores, de la venta de la Argentina, y lo único que queda es vender la Casa Rosada. Muy bien, y ahora me acompaña el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, un gusto estar en el piso. Bueno, me alegro. A ver, ¿alcanza con que haya salido ganancias, bueno, que la reincorporación, ¿no?, de ganancias para los trabajadores, o la ley ómnibus los sigue perjudicando en gran medida? Nosotros creemos que los diputados no pueden votar este mamarracho. Si lo hacen, van a tener que probar que no existieron sobornos. Acá se invierte la carga de la prueba. Esta ley, volvemos a la Banelco. Esta ley es invotable a partir que tiene un sesgo absolutamente antidemocrático, que está teñido todo el proceso, marcado por graves irregularidades que tienen que ser investigadas. Un dictamen reescrito o firmado en blanco, violentando no solo el reglamento interno del Congreso, que dice que cualquier dictamen o ley o proyecto tiene que ser tratado en el recinto, sino también vulnerando todas las leyes y la Constitución nacional. Yo tengo la sensación que los llamaron coimeros desde la presidencia para bajarles el precio y ahora los están comprando a valor de oferta. Es una ley que sin lugar a dudas nos pone frente a la posibilidad de que desaparezcan todos nuestros derechos. No existe una sola medida en favor, si uno lee todo el articulado, no existe un solo enunciado que sea para beneficiar a los trabajadores, a los jubilados, a los sectores populares, menos aún a la clase media. Tiene que ser rechazada. Sí, bueno, creo que ha sido, si se quiere, de distintas maneras, el meme más visto en redes sociales, ¿no? Que al final la casta éramos todos. Bueno, sin lugar a dudas, usted refiere, yo creo que ya Milei no está en condiciones de convocar un plebiscito, como decía. Hay consultoras razonables que están dando cuenta que la tolerancia al nuevo gobierno cae de manera acelerada, que ya un 52%, es decir, más de la mitad de los argentinos dice que el gobierno no va en la dirección correcta, que además el 80% de los argentinos rechaza la ley ómnibus y este DNU. La sentencia de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, declarando la inconstitucionalidad del capítulo laboral, bueno, frustra los intentos de un presidente que quería gobernar al margen de la ley. ¿Significa ese fallo de la Cámara también un golpe fuerte para Sturzenegger, para todos los estudios jurídicos de los grandes empresarios de la Argentina que habían escrito esa norma, que querían arrasar con todos nuestros derechos para poder explotarnos y luego ampliar sus multimillonarias ganancias? Yo quiero terminar con un mito. Plata hay en la Argentina. No nos ponemos la camiseta de que no hay plata. Plata hay que ver quién la tiene. Si uno analiza los balances de las grandes empresas, Techin informó en los primeros 6 meses del 23 ganancias por 966.000 millones de pesos. En el mismo periodo, el año pasado, por 299.000 millones. Es decir, un incremento de un 232% cuando la inflación en ese periodo fue la mitad. Son los únicos que le ganan a la inflación. Son los únicos que ganan con la crisis en este país. Sí. Si bien, bueno, hay varias cosas que salieron del proyecto de ley,
y bueno, en principio otras más que no alcanzarían la mayoría cuando se haga el tratamiento en particular. Si se mantienen, digamos, los superpoderes, como se ha dicho en algún momento, pero en definitiva la suma del poder público por un año en manos de Milei, nada le impediría, digamos, sacar un DNU y todo lo que no salió en la ley ómnibus, ponerlo de vuelta. Exactamente. Nosotros sostenemos que no se pueden otorgar poderes especiales, delegar facultades a este presidente. En principio, porque sabemos que no lo quiere para nada bueno, no lo quiere para hacer el bien. Yo tenía, cuando él habla de las fuerzas, apela mucho a las fuerzas del cielo, bueno, en nuestro sindicato, también en el país, suele haber muchas compañeras y compañeros que adhieren a distintas iglesias, y me llama un secretario general de una seccional, creo que de la provincia de Chubut, y me dice, Dios siempre quiere cosas buenas para nosotros. Este gaucho no es de Dios. Me quedó grabado. Es decir, los poderes no los quiere para hacer nada bien. Nosotros referimos que se los quiere, por supuesto, para tener más flexibilidad y tomar más deuda, para traspasar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES al Tesoro Nacional, para liquidar todas las empresas estatales. El empleo público fue blanco de ataque de este gobierno casi desde antes de asumir. Es evidente que no quieren que exista Estado, porque cuando no hay Estado, ellos saben que las que gobiernan son las corporaciones. Y por lo tanto, despiden trabajadores sin justa causa. Tenemos que dar un debate público con el gobierno, porque a veces resulta exitoso este ejecutivo comunicacionalmente. Y entonces la construcción del relato son fantásticos. El mejor ejemplo es la inflación del 25%. Duplicaron la inflación que tenía el gobierno anterior, que por cierto era malísima, ¿sí? Y lo vendieron como un triunfo porque esperaban el 40%. Y mucha gente lo toma. Sin lugar a dudas, a nosotros no nos va a encontrar defendiendo el gobierno anterior. Es más, en aquel momento formamos parte de los que no creíamos en esa idea de que no hay que hacer olas porque si hacemos olas viene la derecha. Al contrario, nosotros creemos que haberle garantizado un mar calmo durante el gobierno anterior, muchos que lo hicieron, no nosotros, se le asfaltó el camino a la derecha para que llegue a la Casa Rosada. Bueno, es una de las cosas que se les cuestiona a la CGT y bueno, en general, digamos, al movimiento de trabajadores, haber estado tan tranquilos durante 4 años en los cuales por ahí en la primera etapa con la pandemia, que eso uno podía ser como más comprensivo, más tolerante, pero después la verdad es que el gobierno fue muy malo y es cierto que hubo, digamos, poco reclamo de parte de la gremial, ¿no? Sí, tiene que tener responsabilidad el gobierno anterior en lo que está ocurriendo, sin lugar a dudas. Termina con casi un 45% de pobreza, 65% si uno mide la pobreza en niñas, niños y adolescentes de 0 a 14 años. La mitad del empleo no está registrado en la Argentina. Por lo tanto, serán datos que pueden inferir o explicar en mucho el resultado electoral. Ahora, no podemos permitir que este gobierno esté celebrando la inflación. Que nos diga que el 30 es un numerazo. ¿Quieren que lo juguemos a la quiniela? Porque para nosotros el 30 es una tragedia. El 70%... Y aparte porque no viene acompañado por ninguna paritaria que de alguna manera venga a paliar esta situación, ¿no? Porque la pérdida del poder adquisitivo en estos 2 meses es muy importante. Es peor aún. Mientras que salarios y jubilaciones se mantienen congelados, a las empresas de servicios y a las energéticas se les autorizan aumentos mensuales y permanentes. Sí. Eso es violencia, es inmoralidad. El 70% de las trabajadoras y los trabajadores estatales en la Argentina, si uno toma Administración Pública Nacional, todos los estados provinciales y las más de 2.200 municipalidades que hay, suma 3,5 millones.
el 70% es pobre. Tiene ingresos por debajo de 495.000 pesos, que es el costo que tiene la canasta familiar. 259.000 pesos es el ingreso promedio en el Estado. Nosotros llegamos así, pero nos dicen que esta semana vuelven a aumentar los combustibles. Y todos sabemos que cuando aumentan los combustibles inmediatamente se traslada al precio de productos, bienes y servicios que comúnmente consumimos todos. Sin lugar a dudas. Claro. Mira, Rodolfo, te quiero pedir una opinión. ¿Qué opinás vos? Vos sabés que en el decreto, en el DNU, hay una parte donde se derogan las leyes que imponían sanciones, en este caso las multas por tener el trabajo no registrado, y que en el proyecto de la ley ómnibus, de la ley de ómnibus, se prevé el tratamiento, o sea que, a ver, en la práctica, la ley que se deroga es la 24013, que es la que imponía una sanción al empleador que no registrase un trabajador. Ahora, viendo que la experiencia argentina, las empresas o algunas de las empresas que no registraban, nunca llegaron, digamos, a tener un descenso en la ocupación. O sea, en todo caso aumentó la desocupación. Vos con este nuevo proyecto de DNU o con las ideas de Milei de que la eliminación de las sanciones va a hacer que aumente la ocupación de trabajadores. ¿Esto es así como lo ves vos? Porque si no cumplieron durante la vigencia de la ley 24013, que es la que imponía una sanción, ¿cómo es que ahora se va a alentar al empresariado, honesto obviamente, el que da trabajo y el que registra, a que contrate personal si no va a tener una sanción en caso de que no registre? Yo lo que veo es la realidad. Y ninguna de las medidas de Milei puede crear empleo. Estamos viendo cómo la economía se desacelera. Fue durante las últimas semanas que pasó, que los restaurantes empiezan a estar vacíos, que la temporada en el verano, los chocleros venden el 20% de lo que dicen que vendían temporadas anteriores en la playa. La pregunta que usted refiere es muy importante. Yo represento trabajadores estatales. A nosotros nos votan para representar, es decir, que nuestros empleadores son el intendente, el gobernador o el presidente. ¿Y sabe qué? Son los primeros en cometer fraude laboral. Todos. De hecho, el Estado de todos los colores es el políticos, principal empleador en negro del país. De todos los colores políticos. Porque cuando nosotros llega Macri, salimos a la calle a decir Macri está despidiendo trabajadores. ¿Sabe qué? Macri podía despedir porque el gobierno anterior había dejado 80.000 trabajadores precarizados. No aprendieron nada. Porque ahora Milei llega y vuelve a despedir porque los trabajadores estaban en las mismas condiciones que cuando había terminado los gobiernos anteriores. Por lo tanto, el fraude laboral, para que quede claro, significa que cuando una trabajadora o trabajador realiza las mismas tareas que el de planta permanente, cumple una misma franja horaria y recibe instrucciones de un mismo superior jerárquico, cuando esos tres extremos se cumplen, la ley es clara, dice, estamos en presencia de un fraude. Corrido el velo de ese fraude, lo que hay detrás es una relación de dependencia que inmediatamente debe ser dotada de estabilidad si se trata de la administración pública. La ley ómnibus ataca todos nuestros derechos porque en realidad lo que se quiere es subastar la Argentina al mejor postor. Nunca más vigente que nunca esto, si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende. Nosotros estamos enfrentando hoy a los criollos que en ese Congreso nos quieren vender. Tengo una pregunta. ¿Vos no pensás que el gobierno con esas noticias o con la comunicación de, bueno, despedimos o desafectamos 600.000 trabajadores, 300.000 trabajadores, no está corriendo de foco algo que yo vengo tratando de instalar hace 2 años, que es la necesidad en la Argentina de que el salario sea un precio más y que haya un salariazo, ¿sí? ¿No pensás que está utilizando de alguna manera los despidos en lo que es el empleo público, específicamente hablando, para correr el verdadero objeto de valor que tenemos que empezar a hablar, que es levantar el salario? Estoy hablando con trabajadores de La Rioja, trabajadores de Mendoza, todos cobran por debajo de la pobreza. ¿Qué análisis te da de esto que está sucediendo? Coincido plenamente. Por supuesto que nos quieren poner a la defensiva para que exijamos la reincorporación de todas las trabajadoras y trabajadores despedidos, cuestiones que estamos haciendo, para que no hablemos de lo que el gobierno no quiere que se hable, que es precisamente de esto, de lo que cómo se están destruyendo los salarios. Y bien referís vos cuando hablamos que cuanto más bajamos, porque esta idea de que la Argentina es Buenos Aires se tiene que terminar.
nosotros nos hemos propuesto desde el sindicato que somos la conducción nacional y no vamos a conducir desde nuestra oficina en Buenos Aires. Vamos a conducir nuestro sindicato desde todas las provincias del país, porque cuanto más avanzamos hacia el interior del país, peores son las condiciones salariales y laborales. Ni hablemos de lo que está ocurriendo, mayor es el costo de vida, ni hablemos de lo que está ocurriendo con los trabajadores municipales. Seguro que sí. Rodolfo, te hago la última. Como dijo Massa en el debate, por sí o por no, ¿se aprueba esta ley probablemente mañana? En realidad, media sanción, ¿no? Falta senadores. Si se llegara a aprobar la ley ómnibus, ¿viene otro paro? Si pasa en diputados, no puede pasar en el Senado. Ya tuvimos un paro, ese paro tuvo una enorme repercusión, puso en crisis a un gobierno, en evidencia una posición que nos dimos cuenta que no era dialoguista, sino que era entreguista, y además terminó con el protocolo de Bullrich. Ese día los que caminaban por la vereda eran los policías. Sí. Bien, muchísimas gracias por venir. Nosotros los agradecidos. Ahora los invito a ver este informe y seguimos. Bueno, se extiende de 3 a 8 meses el periodo de prueba. También si a vos te contratan, hoy tenían 3 meses para periodo de prueba. Bueno, ahora vas a tener 8 meses y luego del despido no se podrá volver a contratar. Esto es para evitar que, digamos, te tengan siempre contratado a prueba. Reunión de gabinete, hoy a las 8:30 de la mañana. La publica el textual, el diario Clarín. Esta es una cita textual de una nota que en este momento está en portada del diario Clarín. Los voy a dejar sin un peso. Los voy a fundir a todos. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo. La Cámara Nacional del Trabajo acaba de dictar una medida cautelar que suspende la aplicación de las reformas laborales incluidas en el decreto de necesidad y urgencia firmado por Javier Milei. El primer fallo contra el gobierno del presidente Javier Milei, solo en lo que hace referencia a las reformas laborales. Y para hablar justamente de la reforma laboral, estamos con Sergio Mar Rodríguez, abogado laboralista y amigo de la casa. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Qué gusto volver a verte en este año. Bien, muy bien. Bueno, se cayó en primera instancia, en Cámara. Sí. La justicia esto lo rechazó de plano. Cachetazo de realidad se llama esto. A ver, cuando vos partís de un presidente que parte de la teoría del panelismo, con todo respeto a los panelistas de televisión y demás que hacen un muy buen trabajo, pero el panelismo implica subjetivismo y el subjetivismo implica la opinión de uno. En el derecho del trabajo no hay opiniones, hay cuestiones objetivas. Y acá el gobierno quiso, con un DNU, atacar un montón de cuestiones que son estructurales y de derecho de fondo. Vos, Juan Pablo, que sos colega, Mario también lo saben. Milei ha logrado que grandes maestros de nuestra generación, nosotros los podamos ver luchar. Los podamos ver luchar. Por ejemplo, en mi caso, ver a Mario Eduardo Ackerman. Me di el lujo de ver a Ackerman saliendo a defender los derechos laborales. Aida Kelmelmacher, con un discurso solemne, le pone un freno al subjetivismo y empezamos a hablar de cuestiones objetivas. Cuando se toca el derecho es cuestión objetiva. Bueno, después salió la CGT y la CGT te da el clima en la calle. A ver, al que está del otro lado, cuando vos te hablan del DNU laboral, si vos en tu barrio salís a caminar y sentís olor a orina, eso quiere decir que la calle está impregnada de gente que está en situación de calle, derogación de la ley de alquileres. Y vos me decís, vos sos laboralista y hablás de la derogación de la ley de alquileres. Sí, por supuesto, si son los laburantes los que alquilan. Sí. Despidos a mansalva. Nadie está hablando de esto. ¿Por qué? Porque la estrategia del gobierno es que se hablen de cuestiones técnicas que la gente no entiende y mientras tanto pasan los despidos, los salarios están por debajo de la pobreza. En 2 meses, Juan Pablo, perdón que lo diga, sí, lo vengo sosteniendo en mis redes sociales, en 2 meses no queda una pyme del 70% que hoy son de rentabilidad social, es decir, que no tienen una rentabilidad que les permita soportar, no tienen ahorros, se funden todas las pymes. Por eso salió la CGT. Entonces el clima es muy complicado, uno trata de no infundir temor a la gente. Sí. Antes hablaban de campaña de miedo, ¿esto qué es? La gente que recibe la carta de documento en la casa, la gente que
le dicen, mirá, no te renuevo el alquiler, te lo renuevo por 3 meses porque no sé si va a quedar firme esto. Bueno, hoy la justicia, y doy un detalle técnico, habló del DNU en base a lo que es su aplicación. Después, a ver, el DNU, por más que lo apruebe el Congreso, que es la diferencia que hubo con la cautelar, porque en la cautelar se definió primero si se podía suspender rápido esto. Pero el DNU dice, no, pará, la forma, en el fondo, es decir, ¿podemos suspender esto por cómo fue tratado? Bueno, dice, no, sí, se violó, citan al fallo de la Corte Berrocchi, se violó no solo la Constitución, sino el criterio de la Corte. Con lo cual esto es inconstitucional. ¿Cómo salió? ¿Cómo se dio por DNU? Ahora si sale la ley, ojo, porque eso también hay que decretarlo por inconstitucional, porque el DNU no va a salir, por más que lo aprueben, no sale, ya es inconstitucional. En la práctica, lo que le importa al laburante. Pero si aprueban la ley, va a tener que haber otro fallo que declare la inconstitucionalidad de la ley, porque ahí sí se cumple la forma, que es el debate en el ¿Pero vos no recinto. tenés miedo que la Corte termine convalidando el DNU? Mira, si la Corte convalida el DNU, tendría que ir en contra del criterio de la propia Corte. Con lo cual ya desde el plano jurídico ya no estaríamos hablando quizás de un Estado de Derecho, pero lo digo con pinza. ¿Por qué? Porque quiere decir esto que la Corte no puede opinar distinto. Y si lo funda en derecho, puede. La Corte tiene fallo Montalvo, Basterrica en distintas temáticas, por ejemplo, estupefaciente, bueno, puede cambiar. Pero esos fallos igual tenían, digamos, una diferencia de tiempo y de composición. Sí, yo creo que la Corte lo que va a hacer es, va a pasar al freezer esta reforma sabiendo que la Cámara de alguna manera congeló la aplicación y va a esperar, como hace con todos los gobiernos, qué es lo que sucede, qué es lo que va a hacer el Poder Legislativo. Por eso es muy importante concientizar a la gente que esto es de todos, por más que hoy no te toque a vos, todos tienen que estar alerta porque el DNU es, yo lo analicé, escribí ya, en cualquier momento salgo con una obra sobre el DNU, lo analicé. Por donde lo ves hace agua, sacando 4 o 5 artículos que estamos de acuerdo todos en discutir los certificados del artículo 80, la aplicación moderniza la aplicación de la licencia por maternidad, está fenómeno. Lo que es para avanzar y para mejorar, lo que es progresivo, todos vamos a acompañar. Ahora, eliminar, que vos contrates un trabajador registrado, ¿cómo te sentirías vos si yo vengo, contrato un trabajador sin registro y no tengo consecuencia y encima pago menos que vos, que pagás carga social, obra social? No, a ver, sería el fin del empleo registrado, porque claro, y no tiene sanción no registrar a la gente. Y le hacen creer a la gente que eso no tiene consecuencia. ¿Cómo que no tiene consecuencia? Vos que estás del otro lado, que hoy decís que no le querés pagar al sindicato, que hoy decís que no querés estar en blanco porque preferís que tu empleador te tenga en negro, tenés que saber que en 40 años vas a estar pidiendo una moratoria. Tenés que saber que, y después va a haber gente señalándote con el dedo, diciendo no es justicia social que a vos te den una moratoria porque un gobierno, ¿sí?, se le ocurrió poner un tipo que no está preparado, porque no está preparado, ¿sí? Son lamentables las apariciones públicas que hace y en el modo que las hace, porque es muy dañino para una república que el ministro del Interior esté negociando una cosa y el presidente de la Nación retuitea totalmente lo contrario. Entonces, ¿qué seguridad jurídica vos le vas a dar a ese inversionista extranjero que está mirando si pone hoy una planta para hacer fábrica de baterías de litio? ¿Qué inversión, qué seguridad jurídica le estamos dando a esos extranjeros que venían a invertir sabiendo que Argentina iba a renegociar la deuda? Porque cuando la deuda es gigante el problema no es del deudor, el problema es del acreedor. Argentina cambiaba el gobierno, se iba al kirchnerismo, venía una cosa nueva. Si no tocaba mucho esto, disparaba, esto iba para arriba. Bueno, generaron esta inflación. ¿Qué es esta inflación? Es aumento de precio, aumento de los costos y te mantienen el nivel de ingreso, con lo cual hoy automáticamente, yo quiero ver los próximos índices de pobreza, la gente se está cayendo sistemáticamente del sistema. Aceleraron lo que ya venía, pero lo peor es que lo hicieron a propósito, porque piensan, tienen la falsa ilusión, ¿sí? Él en su subjetivismo piensa que se puede dolarizar en la República Argentina y eso no va a pasar. Muy bien, y justamente de la mano con la estanflación, el aumento de la pobreza y demás, aumentan los delitos. Vean este informe. La falta de arrepentimiento que recién, el hecho de que estén frontalizados, la descripción que hacía Alicia, se suma que tenemos 2 hechos ocurridos en una semana. Primero, Jennifer Campos Calle, yo no me quiero olvidar de ella, la mataron 13 años en Virrey del Pino. A los 3 días matan a Uma en Villa Centenario y pocas horas después matan a María Gutiérrez para robarle el auto.
voy a esto. Los delincuentes tienen el gatillo fácil. ¿Por qué? Porque para ellos saben que para la sociedad su vida no vale nada. O sea, hubo un forcejeo físico. Sí, hubo un forcejeo. ¿Estaban en estado de conciencia? ¿Estaban idos? ¿Cómo los notaste? No noté que estén drogados o alcoholizados. No. ¿Y estaban armados? Tampoco fue todo muy rápido, no llegué a darme cuenta tampoco. Sí, están armados. Yo por lo menos vi un arma. ¿Vos viste un arma? Sí. ¿Y podés decirnos que eran 4 personas? Yo creo que son 4, sí. No es. La tenés en la mano la llave. Esa es. Bueno, disculpame, señorita. Está abierto, boludo. No es para el otro. Disculpe, señora. No, está bien. Bueno, y ahora es el momento de hablar con Mario Cariño, abogado penalista de estos temas. Mario, ¿qué pasa? Estamos con una ola de robo de automóviles. Así es, Juan Pablo. Mira, hace muy poco tiempo también ocurrió el caso de María Lucrecia Arias, que es una persona que estaba intentando ingresar a su domicilio junto a su hija. Esto fue cuando estaba entrando a su casa, de repente es abordada por delincuentes, con 4 delincuentes, que con el objeto de robar el auto y ante el nerviosismo de María, le ejecutaron de un disparo. Le ejecutaron de un disparo así como escena. ¿Sí? Claro. Este vehículo después fue abandonado, fue quemado y las personas que están siendo buscadas son 4. ¿Sí? Ya hay cámaras de seguridad, ya se están relevando imágenes, se tomaron testimonios. Lamentablemente, María Lucrecia Arias perdió la vida. María Lucrecia Arias es una persona trabajadora con más de 30 años de antigüedad en una empresa, en una cadena de comida rápida muy importante. ¿Sí? Y esto alarmó porque realmente los hechos se suceden uno tras otro. Sí, es que no paran. Digo, estamos con un homicidio tras otro, todos vinculados al robo de vehículos. Todos vinculados al robo de autos. Ahora, hay zona liberada, hay connivencia de la policía. ¿Qué pasa? Mira, lo que está pasando aparentemente todo prácticamente se viene sucediendo por una cuestión económica. O sea, el país está en una crisis, los precios se disparan, los vehículos son codiciados. Vos fíjate que un vehículo hoy, si no es para la reventa, es para el recorte o si no para cometer otro delito. ¿Sí? Si bien el auto por el cual fue objeto de robo, en este caso María Arias, era un Volkswagen que no era un auto de gran valor, pero iba a ser el segundo auto, porque recordemos que acá los delincuentes venían en otro auto, y este segundo auto que iban a robar iba a ser para salir, hacer las continuas salideras que iban a continuar en el barrio, en la zona. Claro, porque lo que hacen es roban un auto, con ese hacen todo el raíz delictivo. Exacto. Y bueno, y así sigue. Bien. Lo que tiene la Fiscalía, a ver cuál es la teoría o cuál sería la hipótesis de lo que pasó acá, la Fiscalía sostiene que aparentemente el delincuente el que habría efectuado el disparo, se puso nervioso porque al ver que María no podía sacarse el cinturón de seguridad, pensó, recordemos que eran 23 horas, 23:30, oscuro el lugar, con no mucha iluminación. Sí, pensó que iba a sacar un arma. Exacto, pensó que iba a sacar un arma y la ejecuta. ¿Sí? De hecho, hay una declaración de una familia que estuvo diciendo hace un par de horas de que textualmente el otro delincuente le dice: ¿qué hiciste, bolú? ¿Qué hiciste, bolú? En referencia al disparo que le ejecuta, el que mata directamente a María. ¿Sí? Entonces, la Fiscalía lo que tiene acá es que hubo directamente una especie de nerviosismo en el delincuente, ¿sí? Es decir, fue con el objeto de robar, pero de repente se encontró con esta situación medio dudosa de que qué es lo que tenía María en el cuerpo, qué es lo que iba a hacer, entonces la ejecutó. Ahora, ¿todo esto es una misma banda? ¿Son distintas bandas? Porque lo de UMA, hay varios que ya los encontraron. Y lo de UMA hay que decir, antes que nada, que hubo un par de cositas que habría que rectificar ahí, porque aparentemente la policía está dejando libre, ya dejó libre a una persona, creo que van por el segundo, porque no están dando las identidades. Pero sí, se trataría de banditas, que normalmente son de 3 o 4 personas, que operan en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Recordemos que, si bien ocurre en la ciudad de Buenos Aires también, pero con mayor frecuencia se ocurre en la provincia de Buenos Aires, porque son zonas un poquito más amplias, un poco más liberadas, donde no hay justamente muchas cámaras. Sí, la densidad de población y la cantidad de control policial obviamente es muchísimo menor. Exactamente. Tenemos el caso también del señor Antonio Quintero, perdón. Este es un señor también que, esto fue hace muy poco, si no me equivoco fue hoy a la madrugada,
que también estaba saliendo de su casa y fue ejecutado de un disparo. Otro más, sí, estaba saliendo con su camioneta. Bueno, esperemos que que se solucione o que se mejore o que la prevención avance, porque realmente los casos definitivamente tienen que accionar sobre este tema. Muy bien, nosotros llegamos al final de este programa, tenemos que irnos. Nos vemos la semana que viene con mucho más encuentro informativo. Gracias por estar ahí.